Madre, usted es un estorbo. Deje de ser una carga. Nunca imaginé que esas palabras, crudas y cargadas de veneno, saldrían de la boca de mi propia hija, Patricia. Estábamos de vacaciones en la soleada playa de Acapulco, un viaje que yo, a mis 68 años, había planeado y pagado con cada peso de mi pensión para crear un recuerdo feliz. Pero en lugar de arena y mar, ese día solo sentí el ardor de la vergüenza y el dolor de su desprecio clavándose en mi alma frente a una multitud de extraños. En ese instante, supe que algo esencial se había roto para siempre. Si alguna vez te has sentido invisible o menospreciada por la gente que más amas, esta historia es para ti. Quédate hasta el final para ver cómo me levanté. Y si eres nueva por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que tocan el corazón. Jamás pensé que el dolor de escuchar las palabras de mi propia hija superaría el día que enterré a mi amado Fernando, el hombre con el que compartí 45 años de mi vida. Pero allí estaba yo, doña Elvira Rojas, parada en esa playa de arena dorada en Acapulco, escuchando a Patricia, mi única hija, gritarme delante de todos los turistas que yo era una carga, que las mujeres mayores, como ella se atrevió a decir, solo éramos un estorbo. El sol, tan vibrante y alegre, se sintió de repente frío y ajeno. En ese momento, con la arena caliente bajo mis pies y las miradas de lástima de los desconocidos posándose en mí, comprendí que mi lugar en esta familia, la familia que yo había mantenido unida a fuerza de amor y sacrificio, había cambiado irremediablemente. Había estado tan entusiasmada con este viaje familiar. Desde hacía meses venía planeándolo con la ilusión de un adolescente. Finalmente íbamos todos juntos a la playa. Éramos mi hija Patricia, mi yerno Sergio, mis nietos Sofía y Mateo, de 12 y 8 años respectivamente, y, por supuesto, yo pagué el viaje completo como un regalo de cumpleaños adelantado para Patricia. El hotel, las comidas más elegantes, los paseos, absolutamente todo. Quería que fuera perfecto, un recuerdo especial que nos uniera, especialmente después de los últimos 2 años, desde que mi esposo, don Fernando, falleció a la edad de 70 años. Desde entonces, me había esforzado el doble por ser el pilar, la argamasa que mantuviera a mi familia unida, siempre dispuesta a tender una mano, siempre presente cuando me necesitaban. Era un hotel hermoso en la zona dorada de Acapulco, de esos que presumen de una piscina infinita y una vista espectacular al Pacífico. Había elegido habitaciones contiguas en el 3er piso para que estuviéramos cerca los unos de los otros, pero que, al mismo tiempo, ellos tuvieran su propia privacidad. Ese espacio vital que sé que las parejas jóvenes necesitan. Patricia había insistido, con un tono que ahora interpreto como forzada condescendencia, en que no era necesario gastar tanto, pero yo deseaba hacer algo realmente especial. Desde que enviudé mis ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo y de la prudencia de Fernando, se habían convertido en mi única compañía constante. Sentí que era el momento oportuno de usarlos no para acumular, sino para crear momentos genuinos de felicidad con mi gente, con la única familia que me quedaba. El primer día de las vacaciones fue, honestamente, un espejismo de belleza y calma. Bajamos juntos al restaurante del hotel para desayunar. Los niños estaban fascinados. Sofía, mi nieta de 12 años, que ya coquetea con la adolescencia, me pedía que le comprara uno de esos vestidos playeros vaporosos que vendían en las tienditas del Labi, y Mateo, el pequeño de 8, no paraba de preguntarme cuándo podríamos ir a la orilla del mar a buscar caracolas y cangrejos diminutos. Me sentía otra vez útil, me sentía de nuevo abuela. No solo la viuda que vive en la casa demasiado grande en Guadalajara, donde la soledad se siente más densa en cada pasillo. Sergio, mi yerno, se portó, debo reconocerlo, excepcionalmente amable durante el desayuno. Me preguntó con una sonrisa si había dormido bien y si la habitación era lo suficientemente cómoda. Incluso se levantó y me sirvió más café sin que yo tuviera que pedírselo. Patricia también sonrió, una sonrisa genuina, cuando les conté a los niños historias de su infancia, de cuando ella era pequeña y veníamos a playas como esta con su padre, don Fernando.
Por un instante, fugaz como una estrella, pensé que las cosas entre nosotras habían vuelto a la normalidad, que esos meses recientes de frialdad y distancia emocional habían sido solo producto de mi imaginación viuda. Pero la verdad es que las señales estaban allí, claras y tangibles desde el principio, y yo, en mi desesperación por la armonía, simplemente me negaba a verlas. Durante el desayuno, cuando ingenuamente sugerí que, por la tarde, podríamos ir todos juntos a Playa Caleta, Patricia intercambió una mirada rápida, casi furtiva, con Sergio. Era una de esas miradas silenciosas que solo las parejas casadas se dan, un código visual para comunicarse sin la necesidad de palabras. Sergio asintió casi imperceptiblemente, como si estuvieran confirmando un plan preestablecido, un itinerario en el que, evidentemente, no estaba incluida mi opinión, mucho menos mi deseo. Después del desayuno, mientras los niños se cambiaban la ropa en su habitación para bajar a la alberca, escuché la voz de Patricia hablando por teléfono en el pasillo, justo detrás de la puerta cerrada de mi habitación. Su voz tenía ese tono que, para mi desgracia, había aprendido a reconocer en los últimos meses. Una exasperación contenida, casi a punto de desbordarse. Sí, mamá insistía en pagar el viaje completo, pero ya sabes cómo es. Ahora va a querer opinar y dictar cada cosa que hagamos. Sergio dice que tenemos que poner límites claros desde el primer día, si no esto va a ser un desastre. Me quedé totalmente paralizada detrás de mi puerta, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. No era paranoia, no eran ideas de una anciana sensible. Realmente estaban interpretando mi generosidad, mi acto de amor como una forma sutil de control y mi deseo inmenso de estar con ellos, de compartir como una imposición molesta. En ese preciso momento, algo intangible y muy valioso se rompió dentro de mi pecho. No obstante, decidí, con una cobardía que ahora lamento, fingir que no había escuchado absolutamente nada. Tal vez, y solo tal vez, si me comportaba de manera perfectamente sumisa, si era la invitada más discreta y no causaba ningún problema, las cosas mejorarían y mi lugar en la familia se aseguraría. En la alberca del hotel. Traté de ser la abuela divertida y entusiasta que siempre había sido para mis nietos. Jugué con Mateo en la parte profunda, imitando a un tiburón que lo perseguía con el propósito de comérselo. Sus risas cristalinas llenaron el aire y, por un instante bendito, logré olvidar la conversación telefónica y la punzada de la traición. Sofía, que ya se creía demasiado mayor para mis juegos de tiburones, me pidió que le untara protector solar en la espalda porque Patricia estaba totalmente absorta leyendo una revista de celebridades y no quería molestarla con una tarea tan mundana. Fue entonces, mientras le aplicaba la crema, que Sofía me lanzó la flecha de la verdad. Abuela, ¿por qué mamá y papá hablan tan raro contigo ahora? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Si hasta una niña de 12 años, concentrada en las trivialidades de su edad, había notado el cambio palpable en el ambiente, entonces era mucho más obvio de lo que yo me atreví a aceptar. ¿Qué quieres decir, mi amor? Le pregunté, intentando con todas mis fuerzas mantener mi voz tranquila y casual. Ella, con la honestidad bruta de los niños, respondió, antes siempre te preguntaban qué querías hacer, a dónde te gustaría ir. Ahora toman todas las decisiones por sí mismos y después te avisan como si fueras, no sé, como si fueras una niña pequeña que simplemente tiene que obedecer las reglas de los adultos. Las palabras de mi nieta se me clavaron muy hondo, dolieron hasta la médula porque eran la descripción exacta de lo que yo había estado sintiendo en silencio, pero no me había atrevido a nombrar. Sí, eso era. Me estaban tratando como a una niña, pero no como a una niña querida y mimada, sino como a una niña problemática de la que había que estar pendiente y a la que había que controlar para que no causara molestias o estorbara los planes de los adultos. A veces los adultos pasamos por momentos difíciles, Sofía. No significa que no me quieran, le dije, sintiéndome obligada a dar una explicación. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta con una tristeza aplastante de que ya no estaba ni remotamente segura de si eran verdad.
El segundo día de nuestras vacaciones familiares fue la confirmación de que las cosas no solo no iban a mejorar, sino que iban a empeorar dramáticamente. Estábamos todos en la playa, tendidos en las sillas, bajo una sombrilla de paja, cuando los niños, con esa voz meliflua que usan para pedir favores, pidieron helado. Yo, por pura inercia de abuela y madre, me ofrecí inmediatamente a ir por ellos, como siempre lo he hecho. Es una de esas pequeñas cosas que disfruto inmensamente. Hacer pequeñas diligencias que culminan en la sonrisa y la felicidad efímera de mis nietos. Pero Patricia reaccionó de una forma tan exagerada, revirando los ojos con un gesto de hastío que incluso Sergio se dio cuenta de su grosería. Mamá, no necesitas estar correteando por todos lados de esa manera. Ya no tienes edad para eso, por favor. Le respondí con una dignidad herida. Tengo 68 años, Patricia, no 98. Todavía puedo caminar perfectamente hasta el puesto de helados. No te preocupes. Pero ella, con ese tono paternalista que tanto me irritaba, replicó, sí, pero después te vas a quejar de que te duelen las piernas, o de que el sol está demasiado fuerte y te vas a marear, o de que hay mucha gente y te estresa. No, Roberto va por los helados. Sergio, ve tú, por favor. Sergio se levantó de su silla sin protestar, pero en su rostro, en la forma en que recogió las sandalias, pude ver que él tampoco entendía por qué su esposa estaba creando tanto drama por algo tan simple y trivial como ir por unos helados. Los niños se quedaron totalmente callados, sintiendo en el ambiente la tensión que flotaba, sin entender completamente la dinámica de poder que se desarrollaba frente a ellos. Cuando Sergio regresó triunfante con las paletas de hielo, traté de retomar una conversación trivial con mis nietos. Les pregunté sobre su escuela, cuáles eran sus materias favoritas, si sus maestros eran divertidos. Pero Patricia me interrumpió de una forma tajante. Mamá, déjalos comer en paz. No necesitan estar contestando a tus interrogatorios. Es verano. ¿Interrogatorios? Me pregunté a mí misma. ¿Desde cuándo el interés genuino de una abuela por la vida y el desarrollo de sus nietos se había transformado en un interrogatorio intrusivo? Me quedé en silencio, observando cómo Mateo, mi nieto de 8 años, me sonreía con una timidez palpable, como si quisiera seguir contándome detalles de su vida, pero no se atreviera a desobedecer la orden implícita de su madre. Esa tarde, cuando regresamos al hotel, me sentía agotada, pero no físicamente, como Patricia había predicho que lo estaría por caminar a la heladería. Estaba exhausta emocionalmente, cansada de caminar en puntas de pie alrededor de sus límites invisibles, de medir cada palabra que salía de mi boca, de sentir que cualquier cosa que dijera o hiciera iba a ser automáticamente interpretada como una molestia. En la cena, las cosas escalaron hasta llegar a un punto crítico. El restaurante del hotel ofrecía música en vivo, un señor ya mayor tocando la guitarra y cantando boleros clásicos. Me emocioné profundamente cuando empezó a sonar Bésame mucho, la misma canción que Fernando y yo bailamos en nuestra boda hace tantos años. Sin pensarlo dos veces, en un arrebato de nostalgia, comenté, esta era la canción favorita de tu papá. Patricia me miró con una expresión en el rostro que no supe interpretar en el momento, pero que ahora entiendo como una mezcla de hastío y molestia. Mamá, ya lo sabemos. Nos has contado esa historia como 1000 veces, me espetó con frialdad. Era mentira. Tal vez se la había contado 1 o 2 veces en todos estos años, en momentos íntimos y especiales, pero definitivamente no 1000. Lo que más me hirió no fue la burda exageración, sino el tono con el que lo dijo, un tono que hacía que mis recuerdos, la memoria de mi esposo, se sintieran como una carga, como algo tedioso que tenían que soportar por obligación. Sergio, con un gesto noble, intentó suavizar el momento. Es muy bonito que conserve recuerdos tan lindos de don Fernando, doña Elvira. No la interrumpas, Patricia. Pero Patricia lo cortó con otra de esas miradas de reproche, más afilada que una daga. Sergio, no la animes. Cuando empezamos con las historias del pasado, no terminamos nunca. Es hora de disfrutar de la cena.
Mis nietos continuaron comiendo en absoluto silencio, pero pude notar que Sofía estaba visiblemente incómoda, moviendo la comida de un lado a otro en su plato. Mateo dejó de comer por completo y se quedó mirando su plato como si fuera el objeto más interesante del universo. En ese instante me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que no solo me estaban lastimando a mí con su actitud, sino que, sin querer, estaban enseñándoles a mis nietos que los recuerdos de su abuelo eran una molestia, que la historia familiar, los lazos de donde venían, eran algo de lo que había que avergonzarse. Esa noche, sola en mi habitación del hotel, lloré por primera vez desde que llegamos a Acapulco. No fueron lágrimas de autocompasión, de pobre de mí, sino lágrimas de una comprensión brutal. Finalmente entendía con una lucidez escalofriante lo que había estado ocurriendo en los últimos meses. Patricia no estaba simplemente pasando por una mala racha o lidiando con el estrés laboral. Había decidido, con toda la intención, que yo, su madre, era un problema que estorbaba en su vida. Y este viaje que yo había planeado y pagado con tanto amor e ilusión, se había transformado, en sus ojos, en una demostración pública de su paciencia limitada. Me senté en el borde de la cama, observando el mar infinito a través de la ventana, y traté de entender en qué momento exacto las cosas se habían torcido tan drásticamente. ¿Había sido cuando enviudé y, naturalmente, necesité más compañía y afecto? ¿Fue cuando empecé a llamarlos más seguido para platicar de cosas triviales? ¿O fue cuando sugerí, con timidez, que podríamos pasar más tiempo juntos como una verdadera familia? No sabía el momento preciso, pero en algún punto del camino, mi presencia, mi propia existencia, había dejado de ser un regalo de amor para convertirse en una obligación incómoda que tenían que sobrellevar. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. En lugar de fingir que todo estaba bien, me armé de una dignidad fría. Ya no iba a mendigar atención ni cariño donde claramente ya no era bienvenida. Tampoco iba a fingir que no había escuchado las conversaciones telefónicas a escondidas, los comentarios hirientes o las miradas de exasperación que se lanzaban a mis espaldas. Si Patricia había decidido, de forma unilateral, que yo era una carga para ellos, entonces era hora de quitarles esa carga de encima. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que esta carga tenía mucho más poder y recursos de los que ellos se habían permitido vislumbrar, y estaban a punto de descubrirlo de la manera más dura, de una forma que jamás olvidarían. El tercer día de nuestra estadía en Acapulco comenzó con una absurda discusión sobre la elección del desayuno. Yo, con mi deseo simple, quería ir al restaurante principal del hotel porque me gustaba mucho la vista al mar mientras comíamos. El sonido de las olas me recordaba a Fernando. Patricia, en cambio, prefería pedir el servicio a la habitación porque argumentaba que era más práctico y rápido y así evitábamos las multitudes de turistas. Sergio, siempre buscando ser el mediador, sugirió con timidez que podríamos hacer ambas cosas. Los que quisieran ir al restaurante podían hacerlo, y los que prefirieran quedarse en la intimidad de la suite podían pedir el desayuno allí. No, Sergio, dijo Patricia con una firmeza que sonó a dictamen. Si nos dividimos, después mamá va a estar todo el día quejándose, con sus indirectas, de que no pasamos tiempo juntos en familia. Ya la conozco. Allí estaba de nuevo, decidiendo por mí, asumiendo mis reacciones y mis sentimientos, pintándome con los colores de la típica suegra problemática, sin siquiera darme la oportunidad de demostrar lo contrario. Me quedé totalmente callada. Sabía que cualquier palabra, cualquier gesto que hiciera, sería automáticamente utilizado como una evidencia de que ella tenía razón en su amargura. Fuimos al restaurante, pero el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Patricia respondía a mis pocas preguntas con monosílabos secos. Sergio, visiblemente incómodo, trataba de llenar los silencios eternos hablando del clima, de los planes para el día o de cualquier trivialidad. Los niños desayunaron a toda prisa, con la clara intención de escapar de la tensión palpable entre los adultos. Después del incómodo desayuno, decidimos ir a dar un paseo en lancha por la bahía.
Era algo que yo había estado esperando con una emoción genuina porque me traía recuerdos hermosos de paseos similares que hice con Patricia cuando ella era una niña. Pero desde el momento en que subimos a la embarcación, los comentarios de Patricia comenzaron a caer sobre mí como pequeñas piedras afiladas. Mamá, cuidado con la barandilla. Mamá, no te pares allí que está resbaloso, por favor. Mamá, ponte el salvavidas bien ajustado. Mamá, no te asomes tanto que te vas a caer. Cada instrucción se sentía menos como una advertencia amorosa y más como un regaño constante. Como si yo fuera una niña irresponsable, una anciana senil que necesitaba supervisión constante para evitar un desastre. Lo peor era que, en el fondo, tenían razón en algunas de las precauciones de seguridad, pero la forma en que me las decían hacía que cada sugerencia se sintiera como una humillación pública. Los otros turistas en la lancha, ajenos a nuestro drama, empezaron a mirarme con esa expresión de lástima condescendiente que uno ve en la cara de la gente cuando presencia a alguien siendo tratado como inferior. Durante el paseo, hice un esfuerzo sobrehumano por disfrutar del paisaje, las gaviotas volando alrededor de la lancha, el viento salado en mi cara, el azul profundo del mar. Pero cada pocos minutos, Patricia tenía algo que comentar sobre mi posición, mi comportamiento, mi seguridad. Era como tener una guardiana personal y vigilante que no confiaba en absoluto en mi capacidad para cuidarme a mí misma. Cuando la lancha se detuvo en una pequeña y hermosa bahía para que la gente pudiera nadar y hacer snorkel, decidí quedarme a bordo. No porque no pudiera nadar, todavía era una nadadora decente, sino porque sabía que, si me metía al agua, Patricia se pasaría todo el tiempo preocupándose en voz alta por mi seguridad, arruinando la serenidad del momento para todos. ¿Por qué no se mete, doña Elvira?, me preguntó amablemente el capitán de la lancha. El agua está perfecta y muy tibia. Antes de que yo pudiera responder, Patricia contestó por mí con un tono de voz fuerte y definitivo. Mi mamá ya no está para esos trotes. Prefiere quedarse a la sombra, capitán, es más práctico. No era verdad. Yo deseaba meterme al agua. Quería sentir la libertad y la frescura de flotar en esa bahía paradisíaca. Pero Patricia había decidido por mí, había asumido mis limitaciones, las que ella creía que tenía, sin siquiera preguntarme, y lo había hecho frente a extraños, como si fuera un hecho científico que las mujeres de mi edad, a mis 68 años, no podían disfrutar de un simple chapuzón en el mar. En el camino de regreso al hotel, de vuelta en tierra firme, empecé a sentir náuseas, un mareo ligero. No era inusual. El movimiento de la lancha siempre me había afectado un poco. Pedí si podíamos detenernos un momento en un banco que estaba cerca del muelle para que el mareo se me pasara antes de emprender la caminata de regreso al hotel. Y fue ahí, justo en ese banco público y a plena luz del día, cuando Patricia perdió el control y la paciencia completamente. Mamá, usted es una carga. Siempre hay algo con usted. Que si le duele algo, que si necesita parar a descansar, que si el sol está muy fuerte y la va a deshidratar, que si la comida del restaurante no le gusta. Las viejas como usted solo estorban. No se puede hacer nada en paz cuando anda usted cerca. Sus palabras crueles resonaron en todo el malecón y la playa. Las familias que estaban cerca se voltearon a ver el drama. Los vendedores ambulantes de artesanías se quedaron mudos. Sofía y Mateo se pusieron rojos de vergüenza, intentando volverse invisibles. Sergio, visiblemente avergonzado, intentó calmar a Patricia, pero ella siguió gritando con furia desatada. Ya estoy harta de fingir que todo está bien. Este viaje era para nuestra familia, para nosotros cuatro, para ser felices, pero no. Tuvimos que incluir equipaje extra y ahora resulta que el equipaje extra necesita descansos, atención especial y tiene el control del itinerario. Equipaje extra. Esas dos palabras se quedaron grabadas en mi mente como si me hubieran marcado con un hierro caliente. Yo no era su madre, no era la abuela de sus hijos. Yo no era la mujer que la había criado sola, con uñas y dientes, cuando su padre, Fernando, nos abandonó cuando ella tenía solo 15 años y yo 40.
No era la que había cuidado a sus hijos día y noche cuando ella necesitaba trabajar. No era la que había vendido algunas de mis joyas de matrimonio para ayudarla con el enganche de su primera casa, un sacrificio que no le había recordado hasta ese momento. Yo era, simplemente, equipaje extra. Me quedé sentada en ese banco, viendo cómo la gente nos miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y reproche hacia mi hija. Una señora mayor que estaba cerca, con un rostro de bondad infinita, se acercó y me ofreció una botella de agua fresca. ¿Se siente bien, señora?, me preguntó con una genuina preocupación. Su amabilidad desinteresada contrastaba tanto con el trato que acababa de recibir de mi propia hija que casi me echó a llorar desconsoladamente ahí mismo. Estoy bien, gracias, logré decir con un hilo de voz. Solo necesito un momento para recuperarme. Patricia, ya calmada, había empezado a caminar hacia el hotel, asumiendo que la seguiríamos como corderos. Sergio se acercó a mí con el rostro lleno de disculpa y vergüenza. Doña Elvira, Patricia ha estado muy estresada últimamente. Ella no lo dice en serio, créame. Pero yo, mirando más allá de su noble intento de justificarla, sabía con toda mi alma que sí lo decía en serio. Las palabras que salen en un momento de rabia y enojo suelen ser las más honestas, las que llevamos guardadas en el fondo del alma durante mucho tiempo y que, finalmente, explotan sin ningún filtro. Patricia llevaba meses, tal vez años, viendo mi presencia, mi propia vida como una carga y finalmente había encontrado la excusa perfecta para decírmelo. Humillándome frente a todo el mundo, Sofía se acercó a mí con cautela. Abuela, ¿estás bien? No hagas caso a mi mamá. Le sonreí con una tristeza infinita y le acaricié la mejilla. Estoy bien, mi amor. Solo un poco mareada por la lancha, es todo. Pero la verdad es que no estaba bien. Por primera vez en mi vida adulta, en el mundo que había construido con mis propias manos, me sentía completamente sola. Había perdido a mi esposo hacía 2 años y ahora estaba perdiendo a mi hija. Peor aún, estaba perdiendo mi lugar, el centro de gravedad en la familia que había sido el universo de mi vida durante décadas. Cuando finalmente llegamos al hotel, Patricia ya se había encerrado en su habitación. En un silencio de reproche, Sergio me acompañó hasta la mía y se disculpó nuevamente, con esa insistencia que denotaba que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a mí. Doña Elvira, de verdad. Patricia no quiso decir esas cosas. Ha estado bajo mucha presión en el trabajo, y creo que también está lidiando a su manera con el duelo por don Fernando. Agradecí su intención de ser un consuelo, pero sabía que estaba tratando de justificar lo injustificable. El duelo por mi esposo, por amado que fuera, no era una excusa válida para humillarme públicamente. El estrés de su trabajo como ejecutiva no la autorizaba a llamarme equipaje extra delante de mis propios nietos. Y definitivamente nada, absolutamente nada, justificaba que hubiera planeado este momento de crueldad durante un viaje que yo había pagado con tanto amor y una ilusión tan pura. Esa noche, sola en la inmensidad de mi habitación de hotel, mirando la luna reflejada en el mar, tomé una decisión que cambiaría todo el curso de mi vida. Ya no iba a seguir mendigando cariño o afecto, donde claramente mi presencia no era bienvenida. Ya no iba a fingir que no había escuchado las conversaciones telefónicas a escondidas, los comentarios hirientes o las miradas de exasperación de Patricia. Si ella me veía con tanta claridad como una pesada carga, entonces era el momento de quitarle esa pesada carga de encima. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos se imaginaba en su arrogancia, era que esta carga tenía más poder, recursos y dignidad de lo que su mente estrecha podía concebir. Y a la mañana siguiente, esa realidad golpearía su puerta. Desperté al día siguiente con una claridad extraña, como si durante la noche hubiera cruzado una línea invisible, una frontera de la que yo misma no sabía su existencia. Las palabras de Patricia seguían resonando en mi cabeza, equipaje extra. Las viejas como usted solo estorban, pero ya no me dolían como la noche anterior. Ahora se habían transformado en algo diferente, en la verdad cruda que yo necesitaba escuchar para, finalmente, abrir los ojos a mi realidad.
Me levanté temprano, mucho antes de que los demás despertaran, y bajé en silencio al lobby del hotel. Necesitaba caminar, pensar con lucidez, procesar todo lo que había sucedido, sin la presión asfixiante de tener que fingir que todo estaba bien y en orden. El lobby estaba casi vacío a esa hora. Solo había una empleada de limpieza trapeando el reluciente piso de mármol y un recepcionista joven y somnoliento organizando papeles detrás del mostrador. Me senté en uno de los sofás de terciopelo que daban vista al jardín del hotel. Desde ahí podía ver las palmeras mecerse suavemente con la brisa matutina y escuchar el sonido lejano y rítmico de las olas al romper en la orilla. Era un momento de belleza sublime. Debería haber sido un instante de paz en mis vacaciones familiares soñadas, pero todo lo que podía sentir era un vacío profundo, un abismo, donde antes había existido mi inmensa ilusión de pertenecer a algo, de ser amada incondicionalmente por mi propia sangre. ¿Se encuentra bien, señora? La voz, suave y con un ligero acento costeño, me sacó de mis pensamientos. Era una empleada del hotel, una mujer de mediana edad con un uniforme azul marino inmaculado y una sonrisa que se sentía genuina. Su gafete decía, Guadalupe, supervisora de huéspedes. Sí, gracias. Solo necesitaba un poco de aire fresco, le respondí. Guadalupe me miró con esa intuición afilada que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor escondido cuando lo ven. ¿Problemas familiares? Se atrevió a preguntar con tacto. No sé qué fue lo que me hizo confiar mi dolor a una extraña, tal vez la simple amabilidad en su voz, después de días de sentir una frialdad glacial por parte de mi propia familia. Mi hija ayer me dijo algunas cosas muy duras en público, confesé. Guadalupe se sentó en el sofá de al lado, manteniendo una distancia respetuosa. Permítame adivinar, señora, me dijo con una sabiduría triste. Le dijo que usted era una molestia, que ya no tiene edad para hacer ciertas cosas, que les complica la vida o que es una carga. La precisión bruta de su descripción me sorprendió profundamente. ¿Cómo lo sabe, señora? Le pregunté con la garganta anudada. Trabajo en la industria hotelera desde hace 20 años, doña Elvira. He visto esta historia repetirse más veces de las que quisiera contar. Familias que vienen de vacaciones y los hijos adultos tratan a sus padres mayores como si fueran niños problemáticos, como un estorbo necesario. Guadalupe suspiró con resignación. Mi propia suegra vive conmigo y le juro que jamás la trataría como he visto que algunos hijos tratan a sus padres aquí, en sus vacaciones pagadas. Sus palabras fueron como un bálsamo curativo en mi alma. Por primera vez en días, alguien estaba validando mis sentimientos en lugar de minimizarlos o darme excusas. ¿Cree que estoy exagerando? Tal vez si soy muy demandante, le pregunté con la inseguridad de la duda. Ella me miró directamente a los ojos, con firmeza. ¿Quién pagó este viaje, señora? ¿Quién crió a esa hija que ahora la trata mal? ¿Quién la crió sola después de que su padre, don Fernando, las dejó cuando ella tenía solo 15 años y usted 40? ¿Quién probablemente ha estado incondicionalmente ahí para ella en cada crisis, cada necesidad, cada momento importante de su vida, sacrificando la suya? No pude responder. Mi garganta se cerró por la emoción. Guadalupe había resumido en 3 preguntas concisas toda una vida de sacrificios que Patricia parecía haber olvidado por completo. Señora, usted no está exagerando y definitivamente no es una carga. Usted es una mujer que ha dado una cantidad infinita de amor y merece recibir como mínimo el respeto básico a cambio. Regresé a mi habitación con las palabras de Guadalupe dando vueltas como un torbellino en mi cabeza. Pero en lugar de sentirme mejor, empecé a recordar con una claridad dolorosa todas las señales que había estado ignorando o justificando durante los últimos meses. No era solo este viaje. El deterioro en nuestra relación venía de mucho antes, había sido un proceso lento y doloroso. Me senté en la cama y dejé que los recuerdos fluyeran como una película silenciosa en mi mente. 6 meses atrás, cuando cumplí mis 68 años. Patricia no me organizó ninguna celebración, ni siquiera una cena sencilla. Cuando le pregunté con timidez si podríamos hacer algo juntas para mi cumpleaños,
Me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y que a nuestra edad ya no tiene sentido hacer tanto escándalo por los cumpleaños, mamá. Pero 2 semanas después vi en su perfil las fotos de la espectacular fiesta que le organizó a Sergio para sus 45 años, una cena familiar en un restaurante elegante, con globos, pastel de 3 pisos y regalos carísimos. Todo lo que, aparentemente, ya no tenía sentido para mi cumpleaños. Sí lo tenía, y con creces, para el de él de hace 4 meses. Cuando me enfermé de una gripe fuerte y estuve en cama varios días, le pedí, con una voz débil, si podía pasar por mi casa de vez en cuando, solo para ver cómo estaba. Su respuesta fue fría y cortante: mamá, tienes que aprender a ser más independiente. No puedo estar corriendo cada vez que te da un catarrito. Tienes que ser fuerte. Pero cuando la madre de Sergio, mi consuegra, se torció el tobillo bajando unas escaleras, Patricia fue a cuidarla todos los días durante una semana, llevándole comida casera y ayudándola con todas las tareas del hogar. Hace apenas 2 meses, cuando le sugerí que podríamos pasar la Navidad en mi casa, como habíamos hecho religiosamente durante años, Patricia me informó sin ningún remordimiento que habían decidido pasar las fiestas en casa de los padres de Sergio. Es que su familia es más numerosa, mamá. Es más práctico que nos reunamos allá, me justificó. Pasé la Nochebuena más solitaria de mi vida, viendo películas navideñas viejas y fingiendo ante mí misma que no me importaba. Cada recuerdo doloroso era como una pieza faltante de un rompecabezas que finalmente estaba viendo completo. No era que Patricia estuviera pasando por una mala racha momentánea, era que durante meses había estado sistemáticamente quitándome de su vida, relegándome a un papel cada vez más insignificante hasta convertirme, en sus propias palabras, en el equipaje extra que públicamente había señalado en la playa. Escuché ruidos en la habitación de al lado. Se estaban levantando. Pronto vendrían a buscarme para el desayuno. Y yo tendría que enfrentar la realidad de pasar los próximos 3 días de las vacaciones fingiendo que las palabras de ayer no habían cambiado nada fundamental en mi vida. La idea me producía náuseas, una repugnancia profunda. Tocaron a mi puerta. Era Sergio, con su tono de voz eternamente conciliador. Doña Elvira, ya está lista para bajar a desayunar. Sí, ya voy, respondí con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. En el restaurante, Patricia actuaba con una hipocresía que me revolvió el estómago, como si absolutamente nada hubiera pasado el día anterior. Me deseó unos buenos días excesivamente animados. Me preguntó con fingida dulzura cómo había dormido, y comentó trivialmente sobre el clima, como si no me hubiera humillado públicamente con epítetos crueles, como si equipaje extra hubiera sido solo una pesadilla que yo había inventado en mi mente. Pero yo ya no estaba dispuesta a participar en esa pantomima degradante. Respondí a sus preguntas con monosílabos fríos. Comí mi desayuno en absoluto silencio, sin hacer ningún comentario. Evité hacer cualquier sugerencia sobre los planes del día o cualquier cosa que pudiera ser interpretada como una interferencia. Si querían tratarme como equipaje, entonces, con gusto, me comportaría como tal, presente, pero silencioso, ocupando el mínimo espacio posible en su universo. Patricia pareció visiblemente aliviada por mi silencio inusual. Finalmente, pensó, podía planear el día sin las molestas interferencias de su madre. Decidieron ir a las grutas de Cacahuamilpa, un paseo que requería unas 2 horas de viaje en autobús bajo el sol. No me preguntaron si me parecía una buena idea, si me sentía con energía para el largo viaje o si tenía alguna preferencia personal. Simplemente me informaron la decisión tomada y esperaron, con esa arrogancia implícita, que yo la aceptara sin chistar. Durante el largo viaje en el autobús de turismo, me senté sola, justo en la fila de atrás. Patricia y Sergio se sentaron adelante con mis nietos, hablando y riendo con una falsa alegría como si fueran una familia nuclear y perfecta. Yo estaba, literalmente, en el asiento de atrás, como el equipaje extra que, según Patricia, yo era. Desde mi asiento podía escuchar fragmentos de su conversación. Sergio le decía algo a Patricia sobre lo bonito que era pasar tiempo juntos sin las presiones de la ciudad.
Y Patricia respondía que sí, que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajada en unas vacaciones familiares. La ironía de la situación era tan obvia que casi me da risa. Se sentía relajada precisamente porque me había silenciado, porque había establecido, sin palabras, que mi papel era el de una acompañante muda y sumisa. Las grutas eran, tengo que admitirlo, espectaculares, llenas de formaciones rocosas que parecían esculturas naturales talladas por el tiempo. En otras circunstancias, me habría fascinado, habría estado haciendo preguntas al guía, tomando fotos y compartiendo mi asombro con la familia. Pero ese día caminé en absoluto silencio, observando las maravillas geológicas como si fuera una turista solitaria que, por mera casualidad, estaba en el mismo grupo que esa familia feliz de adelante. Durante el recorrido, Sofía se acercó a mí varias veces. Abuela, ¿has visto esas rocas que parecen una cascada de hielo? Son increíbles. Abuela, el guía dice que algunas de estas formaciones tienen miles de años. Yo le respondí a mi nieta con sonrisas sinceras y comentarios muy breves, pero evitaba involucrarme demasiado en la conversación. Había aprendido, de la manera más dura, que mi entusiasmo genuino era percibido por Patricia como algo problemático, así que decidí guardarlo para mí. En un momento del recorrido, el guía preguntó si alguien del grupo tenía alguna pregunta. Yo tenía muchas, sobre el proceso de formación de las estalactitas, sobre la historia del descubrimiento de las grutas, sobre la fauna que vivía en las cavernas, pero me mantuve absolutamente callada. Patricia había dejado muy claro que mis preguntas y comentarios eran molestos y tediosos, así que había decidido no hacer más. Fue Mateo, mi nieto de 8 años, quien finalmente preguntó algo que yo también tenía curiosidad de saber, porque algunas rocas eran blancas y otras más oscuras. Mientras el guía explicaba la razón de los diferentes minerales y sus colores, me quedé viendo a mi nieto con una mezcla de orgullo y profunda tristeza. Él tenía la misma curiosidad natural que yo había tenido toda la vida, pero gracias a la actitud de su madre, probablemente aprendería pronto que hacer preguntas y mostrar entusiasmo era algo de lo que había que avergonzarse. En el viaje de regreso al hotel, mi silencio, tan inusual en mí, comenzó a incomodar incluso a Sergio. Se volteó hacia mi asiento y trató de iniciar una conversación. ¿Le gustaron las grutas, doña Elvira? Estaban increíbles, ¿verdad? Sí, muy bonitas, respondí secamente. El guía conocía muchísimo. Me impresionó cuando explicó sobre la formación de las rocas. Sí, volví a responder, sin dar más detalles. Sergio, incómodo, intercambió una mirada nerviosa con Patricia. Pude ver en sus caras que mi silencio los estaba perturbando profundamente, pero no entendían, ni remotamente, el porqué. Aparentemente esperaban que, después de humillarme públicamente, yo siguiera siendo la misma abuela parlanchina y entusiasta de siempre. Esa noche, en la cena, la tensión se había vuelto tangible, casi irrespirable. Yo seguía en mi nuevo papel de acompañante silenciosa, comiendo sin hacer comentarios, respondiendo solo cuando me preguntaban directamente y con la menor cantidad de palabras posible. Fue entonces cuando Patricia, incapaz de soportar la incomodidad de la situación, finalmente explotó, pero de una manera diferente a la del día anterior. Esta vez no era rabia pura, era exasperación disfrazada de fingida preocupación. Mamá, ¿qué le pasa? Está muy callada. ¿Se siente mal? La pregunta me pareció casi cómica en su hipocresía. Después de meses de quejas sobre mi tendencia a opinar sobre todo, después de llamarme equipaje extra por participar demasiado, ahora estaba preocupada porque no participaba lo suficiente. Estoy bien, le dije, sin mirarla, pero no ha dicho nada en todo el día. No es normal en usted, insistió. Ahí estaba la confirmación irrefutable de todo lo que había estado pensando. Para Patricia, yo era un problema gigantesco cuando hablaba mucho y opinaba, y también era un problema igualmente grande cuando hablaba poco y me callaba. No había, y nunca la habría, una forma correcta de ser su madre. Cualquier cosa que hiciera, cualquier actitud que tomara, iba a estar mal. Pensé que preferían cuando estoy callada, le dije, soltando el dardo.
Sergio trató de intervenir, intentando apagar el incendio. Doña Elvira, nadie dijo eso, por favor. Pero Patricia sabía exactamente a qué me refería. Su cara se puso roja y empezó a tartamudear una disculpa forzada. Mamá, yo ayer estaba estresada. No quise decir. Dijiste exactamente lo que querías decir, Patricia, la interrumpí, manteniendo mi voz en un tono peligrosamente tranquilo. Tienes razón. Las viejas como yo estorbamos cuando hablamos mucho, así que he decidido hablar menos. Es una cortesía de mi parte. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, roto solo por el ruido metálico de los cubiertos. Sofía y Mateo nos miraban sin entender completamente el drama, pero sintiendo con toda claridad que algo importante, algo sagrado, se estaba rompiendo frente a sus ojos inocentes. Patricia intentó recuperar el control de la situación. Desesperada, mamá, está malinterpretando todo. Yo solo dije que. Dijiste que soy equipaje extra, la corté de nuevo, sin alterar mi tono. Que las viejas como yo solo estorbamos, que no se puede hacer nada en paz cuando ando yo cerca. Cada palabra salió de mi boca con una calma que me sorprendió a mí misma. No estoy malinterpretando nada. Finalmente estoy entendiendo todo muy claramente. Sergio parecía querer desaparecer bajo la mesa, avergonzado. Los niños habían dejado de comer. Patricia se veía desesperada, probablemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos el día anterior y que las consecuencias de su crueldad iban a durar mucho más de lo que había calculado mamá. Por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? No en el restaurante, me suplicó. ¿Para qué, Patricia? ¿Para que me expliques que tenías razón, que soy una carga? Ya lo entendí, hija, y sabes qué, tienes razón. He sido una carga, dije, y mi voz, aunque tranquila, resonó con el peso de los años. Una carga que pagó este viaje de lujo. Una carga que te crió sola cuando tu papá, Fernando, nos abandonó. Una carga que cuidó a tus hijos cuando los necesitabas. Una carga que vendió las joyas de su matrimonio para ayudarte con el enganche de tu casa. Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra tenía el peso de años de sacrificios no reconocidos. Pero no te preocupes, Patricia. Pronto, muy pronto, no voy a ser tu carga nunca más. Me levanté de la mesa, con una dignidad que no sabía que poseía, y subí a mi habitación, dejándolos allí con sus culpas y sus intentos tardíos de arreglar lo que ya estaba roto. En el elevador, me crucé con Guadalupe, la supervisora de huéspedes, quien me sonrió con una complicidad entendida. ¿Cómo va todo, señora?, me preguntó en voz baja. Creo que, finalmente estoy viendo las cosas como realmente son, Guadalupe. Y la vista es impresionante, respondí. En mi habitación, tomé mi celular y marqué un número que no había llamado en mucho tiempo. Era Dolores, mi hermana menor, que vivía en Ciudad de México. Habíamos estado distanciadas durante años por tonterías familiares, pero de repente sentí una necesidad desesperada de hablar con alguien que me conociera desde antes de ser la mamá de Patricia. Elvira, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás?, me dijo con su voz enérgica. Dolores, ¿podemos platicar? Necesito hablar con alguien que no me vea como una pesada carga, por favor. Durante la siguiente hora, le conté a mi hermana absolutamente todo, los meses de frialdad, la humillación pública, la forma en que me habían ido quitando de sus vidas poco a poco. Dolores me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé mi relato, su respuesta fue directa, clara y contundente. Elvira, esa niña se volvió una malagradecida. Y tú has sido demasiado buena con ella durante demasiado tiempo, hermana. Pero es mi hija, Dolores, es lo único que tengo, le dije, sintiéndome vulnerable. No, hermana, tú te tienes a ti misma, y eso es mucho más de lo que crees. Además, me tienes a mí, tienes a tus viejos amigos. Tienes una vida propia que has estado sacrificando inútilmente por una hija que claramente ya no te aprecia. Después de colgar con Dolores, me quedé mucho tiempo sentada en la cama, mirando el mar por la ventana. Por primera vez en años, empecé a imaginar cómo sería mi vida sin estar constantemente preocupada por ganarme el cariño esquivo de Patricia. ¿Qué haría si no tuviera que medir cada palabra, cada acción, cada decisión en función de cómo le afectaría a ella?
Podría viajar a donde quisiera, sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. Podría hablar de los recuerdos hermosos de Fernando, sin que me hicieran sentir que era una molestia para la mesa. Podría hacer preguntas en los museos, entusiasmarme con las cosas que me gustan. Ser yo misma, sin tener que pedir disculpas por mi existencia. La idea era aterradora y, al mismo tiempo, profundamente liberadora. Había pasado tantos años definiéndome solo en relación a otros. Esposa de Fernando, madre de Patricia, abuela de Sofía y Mateo. ¿Quién era yo, doña Elvira Rojas, cuando no estaba cumpliendo ninguno de esos roles? ¿Quién era simplemente Elvira Rojas? Esa noche, mientras escuchaba el sonido terapéutico de las olas, tomé una decisión inquebrantable. Ya no iba a mendigar cariño. Ya no iba a fingir que los insultos no me lastimaban hasta el alma. Ya no iba a aceptar ser tratada como equipaje extra en mi propia vida. Pero mi decisión no iba a ser un acto dramático ni lleno de gritos. No iba a haber reproches. Simplemente iba a retirarme en silencio, con dignidad, de una situación donde mi presencia, mi dinero y mi amor ya no eran valorados. Y cuando Patricia y su familia se dieran cuenta de todo lo que habían perdido por su soberbia, ya sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, todo comenzaría a cambiar para siempre. Pero ellos, en su burbuja de egoísmo, aún no lo sabían. Desperté esa mañana con una sensación extraña, como si durante la noche mi alma hubiera mudado de piel. Ya no era la Elvira que mendigaba atención y cariño. Era una mujer de 68 años que, finalmente, había recordado y abrazado su propio valor intrínseco. Me vestí con sumo cuidado, eligiendo mi blusa azul favorita y los aretes de perlas que Fernando me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a tomar el control absoluto de mi vida, lo haría viéndome y sintiéndome como la mujer digna y segura que siempre debí ser. Bajé al lobby del hotel mucho antes de que mi familia se despertara. Necesitaba hacer algunas llamadas cruciales y quería hacerlas sin la presión de tener que explicar cada movimiento a Patricia. Me dirigí al área de negocios del hotel, un pequeño rincón con computadoras e internet que estaba completamente vacío a esa hora de la mañana. Lo primero que hice fue llamar a mi banco en Guadalajara. Había llegado el momento de revisar con exactitud cuáles eran mis verdaderos recursos financieros. Durante años había vivido con mucha modestia, gastando solo lo necesario y ahorrando el resto de mi pensión. Más el dinero de la venta de algunas propiedades que Fernando y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes. Nunca había calculado el total exacto porque nunca había tenido la necesidad de pensar en términos de independencia total. Buenos días, habla Elvira Rojas. Necesito conocer el saldo de todas mis cuentas. Por favor. La ejecutiva del banco me dio las cifras. Descubrí, con una mezcla de sorpresa y alivio, que tenía mucho más dinero del que recordaba. 450,000 pesos en cuentas de ahorro, 200,000 en un fondo de inversión que había abierto años atrás y, lo más importante, mi casa en Guadalajara estaba completamente pagada, sin ninguna deuda. Con mi pensión mensual de 12,000 pesos, tenía los recursos más que suficientes para vivir independientemente por muchos años, incluso si decidía cambiar completamente mi estilo de vida actual. ¿Necesita hacer algún movimiento en sus cuentas, señora Rojas?, me preguntó la ejecutiva. Por ahora no, pero es posible que haga algunos cambios importantes en los próximos días. Puedo manejar todo por teléfono desde aquí. Por supuesto, con su número de cliente y las medidas de seguridad, puede hacer prácticamente cualquier operación que necesite. Colgué el teléfono sintiéndome poderosa por primera vez en meses. No era una vieja indefensa que dependía de la caridad o la aprobación de su hija. Era una mujer con recursos, con opciones, con la capacidad innegable de tomar decisiones trascendentales sobre su propia vida. Mi segunda llamada fue a mi hermana Dolores. Ella había pasado la noche pensando en nuestra conversación y tenía una propuesta que me sorprendió gratamente. Elvira, he estado toda la noche dándole vueltas a lo que me contaste. ¿Te acuerdas de Consuelo, nuestra amiga de la preparatoria? Claro, la que se casó con el doctor Ramírez, respondí.
Esa misma. Enviudó hace 2 años, igual que tú. Pues resulta que compró un departamento precioso en Coyoacán y está buscando compañía. No una empleada ni una inquilina, sino una amiga de confianza que quiera compartir gastos y hacer una vida social juntas, para no sentirse solas. Me contó que Consuelo se sentía muy sola en su casa grande, pero que no quería vivir con familiares porque ya vio cómo terminan esas situaciones de control. La propuesta me intrigó profundamente. Consuelo siempre había sido una mujer inteligente e independiente, con una chispa especial. Durante nuestros años de preparatoria, había sido la más aventurera del grupo, la que siempre tenía ideas nuevas y planes emocionantes. ¿En serio, Consuelo estaría interesada en algo así? Pregunté, sintiéndome un adolescente de nuevo. Le hablé de ti anoche, Elvira. Se acuerda perfectamente de lo divertida y brillante que eras antes de casarte. Dice que le encantaría reconectarse y que si tú estás interesada, podríamos organizar una comida a las 3 de la tarde para que platiquen. Dolores, no sé, dije, titubeando. Es una decisión muy grande y rápida. Elvira, no tienes que decidir nada ahora, solo piénsalo, por favor. Pero, hermana, tú eras una mujer brillante, divertida, llena de vida antes de volverte la sombra de tu hija y de don Fernando. Tal vez es hora de redescubrir a esa mujer que fuiste. Después de colgar con Dolores, me quedé sentada en esa silla de oficina, pensando en la Elvira que había sido antes de casarme, antes de tener hijos. Antes de que mis roles familiares me definieran por completo. Había estudiado contabilidad. Había trabajado con éxito en una empresa durante varios años antes de que Fernando y yo decidiéramos que me quedaría en casa cuando nació Patricia. Había tenido amigas, pasatiempos y opiniones propias sobre política y literatura. ¿Cuándo, en qué momento había dejado de ser esa persona? Mi tercera llamada fue la más difícil de hacer, pero la más satisfactoria. Marqué el número del hotel y pedí hablar con el gerente financiero. Buenos días. Habla Elvira Rojas, de la habitación 312. Necesito hacer algunos cambios urgentes en los cargos de mi cuenta. Por supuesto, señora Rojas. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero cancelar todos los cargos automáticos a mi tarjeta de crédito a partir de hoy mismo. Las comidas, servicios adicionales, cualquier gasto que no sean mis propias consumiciones, debe ser pagado directamente por los huéspedes que lo soliciten. Es decir, mi hija y su familia. Hubo una pausa de silencio incrédulo al otro lado de la línea. Señora, ¿está segura? Tengo entendido que usted está cubriendo los gastos de toda la familia. Estoy completamente segura. A partir de hoy solo soy responsable de mis propios gastos. Entiendo. ¿Y qué hacemos con los cargos que ya están programados, señora? El tour de mañana, las comidas de hoy. Cancele todo lo que pueda cancelar. Lo que no se pueda cancelar, déjelo como está, pero de ahí en adelante, cada persona paga lo suyo. El equipaje extra ya no tiene presupuesto para los demás. Después de manejar los asuntos del hotel, hice una llamada más, una llamada que sellaría mi nuevo camino. A una agencia de viajes en Guadalajara. Buenos días. ¿Manejan viajes para personas de la tercera edad? Por supuesto, señora. Tenemos paquetes especiales para adultos mayores. ¿Está interesada en algún destino en particular? Quiero conocer Europa, España, Francia, Italia. Siempre quise hacer ese viaje con Fernando, pero nunca fue el momento adecuado. Siempre había una necesidad de Patricia. Tenemos un tour maravilloso de 28 días que cubre esos 3 países. Sale el próximo mes. ¿Le gustaría que le envíe la información y el itinerario? Sí, por favor. Y quiero que sepa que tengo un presupuesto generoso. No me interesan las opciones más baratas. Quiero la mejor experiencia posible. Cuando terminé mis llamadas, eran casi las 9 de la mañana. Sabía que Patricia y su familia ya estarían despiertos y probablemente preguntándose dónde estaba mi cuerpo silencioso. Pero por primera vez en años, sus preocupaciones y sus demandas no eran mi prioridad en absoluto. Subí a mi habitación y empecé a empacar mis pertenencias en silencio. No todo, solo algunas cosas esenciales. Había decidido que no me iba a quedar ni un minuto más en ese viaje de humillación.
Si yo era equipaje extra, entonces era hora de que el equipaje extra se removiera a sí mismo de la ecuación. Mientras doblaba mi ropa, escuché voces en el pasillo. Era Patricia hablando con Sergio. ¿Ya fuiste a tocar a su puerta, Sergio? Es muy raro que no haya bajado a desayunar con nosotros. Toqué hace rato, pero no contestó. Tal vez salió a caminar, o está haciéndose la víctima para que nos sintamos culpables. Esa última frase, llena de su soberbia y falta de empatía, confirmó todo lo que yo necesitaba saber para seguir con mi plan. Aún después de todo el dolor que me había causado, Patricia seguía viendo mi dolor como una simple manipulación, mi silencio como un berrinche infantil para llamar la atención. No había aprendido absolutamente nada de los últimos días. Terminé de empacar mi maleta pequeña y llamé a la recepción para pedir un taxi urgente al aeropuerto. Había vuelos a Guadalajara cada 2 horas. No necesitaba una reservación anticipada. El taxi estará ahí en 30 minutos, señora. Perfecto. Y por favor, ¿pueden decirle al huésped de la habitación 311 que la señora Rojas tuvo que partir por una emergencia de último minuto? Es importante que no se alteren por mi ausencia. Saqué una hoja del papel membretado del hotel y escribí una nota breve. Mi última comunicación formal con ellos, Patricia y Sergio, decidí regresar a casa temprano. Espero que disfruten el resto del viaje sin el estorbo del equipaje extra. El taxi, los tours y demás gastos corren por cuenta de cada quien a partir de hoy. Los pagos de la tarjeta han sido cancelados. Que tengan unas excelentes vacaciones familiares nucleares, justo como querían. Atentamente, Elvira Rojas. Su madre. Dejé la nota colocada estratégicamente sobre la mesa de centro. Y me senté a esperar el taxi. Durante esos 30 minutos de espera, me sentí más en paz conmigo misma de lo que había estado en años. Finalmente, estaba tomando decisiones basadas en mi propia dignidad, en lugar de en el miedo constante de perder el amor de alguien que claramente ya no me respetaba. El taxi llegó puntualmente a la hora acordada. Bajé al lobby con mi maleta y Guadalupe estaba en la recepción. Cuando me vio con el equipaje, entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. ¿Se va, señora? Sí, Guadalupe. Decidí que ya era hora de dejar de ser equipaje extra en la vida de otras personas. Necesito recuperar mi camino. Guadalupe sonrió con una aprobación palpable. Me parece una decisión muy sabia, doña Elvira. Su familia sabe que se va. Se van a enterar cuando intenten cargar algo a mi cuenta y se den cuenta de que ya no pueden hacerlo, Guadalupe. Ese será su primer aviso y no será el último. En el taxi, camino al aeropuerto de Acapulco, le pedí al chofer que hiciéramos una pequeña parada en una agencia de viajes que había visto en el centro de la ciudad. Quería hacer algo simbólico, un acto de fe, algo que marcara el inicio definitivo de mi nueva vida de libertad y autonomía. Buenos días. Quiero reservar un viaje para una persona, por favor, dije con una firmeza que no sentía hace años. ¿A dónde le gustaría ir, señora?, me preguntó la gente con una sonrisa de vendedora. A Europa, el tour más completo que tengan. Y quiero irme lo más pronto posible, sin pensarlo 2 veces. La agente de viajes me mostró varias opciones, todas exquisitas. Elegí un tour de 5 semanas que recorrería España, Francia e Italia, con fecha de salida en solo 3 semanas. Era caro, mucho más de lo que jamás había gastado en mí misma en toda mi vida. Pero tenía el dinero y finalmente había encontrado una razón digna para usarlo. ¿Será un viaje sencillo o doble, señora?, me preguntó la agente. Sencillo. Definitivamente sencillo, respondí con una sonrisa pícara. Pagué el enganche en ese mismo instante con mi tarjeta de crédito y sentí como si estuviera comprando mi propia libertad. Durante 43 años de mi vida, había puesto las necesidades y los deseos de otros por delante de los míos, sacrificándome sin pensarlo. Finalmente, había llegado mi momento de ser priorizada. En el vuelo de regreso a Guadalajara, sola, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas 72 horas. Había llegado a Acapulco como una abuela ansiosa por complacer a su familia, desesperada por mantenerlos unidos.
regresaba como una mujer que había redescubierto su propia valía y su dignidad. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla hacia la playa, donde Patricia me había humillado. Desde esa altura, todo se veía pequeño, minúsculo e insignificante. La playa, el hotel, los problemas que me habían parecido tan enormes. Me di cuenta de que había estado viviendo mi vida desde una perspectiva demasiado limitada, viendo solo los detalles inmediatos y perdiendo de vista el panorama completo. Aterricé en Guadalajara justo al atardecer, cuando el cielo estaba pintado de naranjas y violetas. Tomé un taxi a mi casa y cuando abrí la puerta con mi llave, todo se sintió diferente. No era la casa de la madre abandonada y viuda que había sido cuando me fui 3 días antes. Era el hogar de una mujer independiente que estaba a punto de empezar una nueva y emocionante etapa de su vida. Lo primero que hice fue llamar a Dolores. Elvira, ¿qué pasó? ¿No se suponía que regresabas hasta mañana?, me preguntó con alarma. Pasó que finalmente dejé de ser una víctima y una tonta. ¿Está Consuelo disponible para esa comida que mencionaste? Porque creo que estoy lista para conocer mis opciones. Por supuesto, Elvira, qué gran noticia. ¿Qué te parece si vienen las dos a Ciudad de México el fin de semana? Podemos hacer un plan completo, comida, museos, tal vez un espectáculo de teatro, como en los viejos tiempos de la preparatoria. Después de colgar con Dolores, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi jardín. Era la primera vez en años que estaba completamente sola, sin sentirme abandonada. Al contrario, me sentía eufórica, poderosa y libre. Mi teléfono empezó a sonar a las 8 de la noche. Era Patricia. No contesté la llamada. Siguió llamando persistentemente cada media hora durante las siguientes 3 horas. Tampoco contesté esas llamadas insistentes. Finalmente, dejó de intentar. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto de Sergio. Doña Elvira, estamos muy preocupados. ¿Está bien? ¿Llegó bien a casa? Le respondí brevemente, llegué perfectamente. Disfruten el resto de su viaje. No se preocupen por mí. No hubo más mensajes esa noche. Aparentemente, habían entendido que algo fundamental había cambiado, pero aún no comprendían completamente la magnitud de lo que se venía. Me acosté sintiéndome como si hubiera corrido un maratón emocional. Estaba agotada, pero también energizada con una emoción pura. Por primera vez en años, me emocionaba pensar en el día siguiente, en las decisiones que podía tomar, en la vida que podía construir. Antes de quedarme dormida, hice una lista mental de todo lo que quería hacer en las próximas semanas. Arreglar mi pasaporte, comprar ropa nueva para el viaje a Europa, reconectarme con viejas amigas de mi universidad, tal vez tomar clases de italiano. La lista era larga y emocionante, pero lo más importante de todo era que, por primera vez en décadas, todos los elementos de esa lista comenzaban con yo quiero en lugar de ellos necesitan. Había redescubierto que yo también era una persona con deseos, sueños y el derecho de perseguirlos con todas mis fuerzas. Patricia había dicho que yo era equipaje extra. Tenía razón en una cosa, era hora de moverme, pero no me iba a mover hacia donde ella quisiera. Me iba a mover hacia una vida que yo misma eligiera y diseñara. Una vida donde mi valor ya no dependiera de la aprobación de nadie más. A la mañana siguiente, todo iba a ser completamente diferente y esta vez, las consecuencias ya no serían solo mías. Desperté esa mañana con una sensación de libertad absoluta que no había experimentado en décadas. Era como si durante la noche hubiera quitado un peso invisible, una armadura de obligación que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Me levanté sin prisa, preparé mi café exactamente como me gusta, fuerte y con una pizca de canela, y me senté en mi jardín a disfrutar del silencio más hermoso de mi propia casa. No había nadie preguntándome qué planes tenía para el día, nadie criticando mis decisiones, nadie haciéndome sentir que mis preferencias eran una inconveniencia absurda. Por primera vez en mucho tiempo, el día me pertenecía por completo. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Patricia. Esta vez decidí contestar.
Necesitaba escuchar su voz para confirmar si realmente había cambiado algo en la dinámica o si yo había imaginado toda la transformación de los últimos días. Mamá, ¿dónde se metió? Estamos preocupadísimos. ¿Por qué se fue sin avisar? Me espetó. Su tono era de indignación mezclada con un pánico creciente, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable al irme de un viaje que yo misma había pagado. Buenos días, Patricia. Respondí con calma. Me fui porque decidí que ya no quería seguir siendo equipaje extra en sus vacaciones familiares. No había necesidad de avisar con fanfarria. Mamá, no puede ser tan dramática. Ya le expliqué que yo estaba estresada, que no hablé en serio, que lo malinterpretó todo, intentó justificarse. Hablaste muy en serio, Patricia. Y sabes que tenías razón. Era hora de que el equipaje extra se removiera por cuenta propia. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Podía imaginar a Patricia tratando de procesar que, por primera vez en años, yo no estaba pidiendo disculpas ni tratando desesperadamente de arreglar la situación, mamá. No entiendo por qué está haciendo esto. Regrese acá, por favor. Podemos platicar, podemos arreglar las cosas, suplicó. No hay nada que arreglar, hija. Finalmente entendí el mensaje que me has estado dando durante meses. Soy una carga, una molestia, alguien que estorba sus planes, así que decidí dejar de estorbar. Pero, mamá, canceló todos los pagos. Sergio tuvo que pagar 4,000 pesos anoche por la cena y las bebidas del bar. Y hoy nos dijeron que tenemos que pagar nuestras propias habitaciones. No tenemos presupuesto para este tipo de hoteles, confesó, y en ese momento, la verdad de su pánico se reveló. No era preocupación genuina por mi bienestar, sino desesperación por las consecuencias financieras de mis decisiones. La confirmación de que yo había acertado en mi plan me llenó de una calma extraña. Sí, cancelé los pagos, Patricia. Fíjate que el equipaje extra también tenía su propia tarjeta de crédito. Una corrección, vinieron porque yo pagué todo. Y ahora que soy oficialmente equipaje extra, ya no es mi responsabilidad pagar por la comodidad de quienes me ven como una carga. Asuman las consecuencias de sus palabras. Sergio tomó el teléfono, con su tono conciliador y masculino. Doña Elvira, creo que hubo un malentendido. Patricia estaba muy estresada. No quiso decir esas cosas. No podríamos hablar cuando regresemos, en persona, con calma, Roberto. No hubo ningún malentendido. Su esposa dijo exactamente lo que pensaba y yo, por fin, escuché con atención y dignidad. Disfruten sus últimos 2 días de vacaciones familiares nucleares, sin equipaje extra. Colgué el teléfono, sintiendo una profunda satisfacción. Por primera vez en años, había establecido límites claros, sin gritos, sin drama, sin súplicas. Simplemente había retirado mi apoyo de una situación donde claramente mi amor no era valorado. Queridas amigas que me escuchan, si esta historia de doña Elvira Rojas les ha resonado en el alma, quiero dejarles este mensaje: no importa tu edad, yo tenía 68 años. No importa cuántos roles familiares hayas cumplido. Tu valor como mujer no depende de la aprobación ni de la gratitud de tus hijos. El mayor acto de amor propio que puedes realizar es negarte a ser el equipaje extra en tu propia vida. Durante años confundí la obligación con el amor y el sacrificio con el aprecio. Descubrí que la peor soledad es la que se vive rodeada de gente que te da por sentada. Mi hija Patricia me enseñó, a la fuerza, que mis sueños y mi independencia eran más importantes que su comodidad económica. Tú también tienes derecho a una vida plena, divertida y llena de autonomía después de haber cumplido con tu rol como madre hoy, viviendo en mi nuevo departamento en Coyoacán, rodeada de amigas que me valoran y planeando mi próximo viaje, esta vez a Japón. Sé que la herencia más valiosa que puedo dejarle a mis nietos, Sofía y Mateo, no es una casa, sino el ejemplo de una abuela que eligió la dignidad sobre la falsa armonía. Espero que cuando ellos sean adultos, recuerden que su abuela Elvira fue valiente, que se levantó y se fue para ser respetada. Que se puede empezar de nuevo, incluso a los 68 años, si te sientes identificada con mi historia. Te invito a hacer esa llamada telefónica que has pospuesto.
a revisar tus cuentas bancarias, a planear ese viaje soñado, o a buscar esa amiga que te recuerda a la mujer que fuiste. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti. Recuerda, eres una mujer con recursos, con opciones, con un valor incalculable. Gracias por acompañarme en este camino de liberación. Si esta historia te ha inspirado a poner límites o a amarte más, por favor, compártela y dale un me gusta. Y si quieres seguir escuchando más historias de mujeres que se empoderan y vuelven a empezar, suscríbete al canal ahora mismo. Déjame tu comentario abajo. ¿Cuál es la primera cosa que harías para dejar de ser el equipaje extra de tu familia? Nos leemos en los comentarios, mis valientes.